¿Cómo están mis amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy en este video lo que voy a tratar de hacer es reparar mi hidrolavadora, el cual desafortunadamente el día de ayer dejó de funcionar. Y pues bueno, hablando a soporte técnico de Karcher, por ya más de un año que se compró esta hidrolavadora, pues la mala noticia es de que ya no tengo garantía y la reparación prácticamente me sale en 2,500 pesos mexicanos, lo cual se me hace una exageración. Pues bueno, me llevo esta desafortunada experiencia. El síntoma que tiene no es de que no funcione, sino más bien no para de funcionar. Con esto quiero decir de que tan pronto yo la conecte con la corriente eléctrica, aunque el switch esté apagado o esté presurizada, no deja de funcionar. Siempre está funcionando el motor, como les voy a mostrar. Voy a conectarle la manguera para que se purgue la hidrolavadora. Como pueden ver, una vez conectada la manguera, empieza a salir agua en donde se conecta ya la manguera presurizada, pero está en la posición de off. Esto quiere decir que en cuanto yo la conecte a corriente alterna, pues no debería de funcionar, pero esto es lo que hace. Se pone a funcionar independientemente de la posición del switch. La voy a desconectar. Ahora sí, ya la he desconectado y pues bueno, eso es lo que hace. Cuando la tengo con la manguera y la lanza, aunque el sistema esté presurizado, no deja de funcionar. Así que bueno, pues voy a hacer este video para desarmarla y ver qué podemos hacer por él. No se olviden de dejar sus comentarios en la parte de abajo. Si les ha gustado este video, les invito a que se suscriban. Realmente apoyan mucho a este canal. Muy bien, prácticamente así estaba como venía al lado. Entonces aquí se ven unos tornillos en cada extremo, que son 8. Los voy a remover y en teoría podría quitarse ya la parte frontal de la hidrolavadora. Así que voy a ello. Muy bien, pues así está el juguetito por dentro. Realmente lo que supongo que no me funciona es algo correspondiente a esta parte, ya que es un interruptor de paro. Y pues bueno, como esta es una máquina que presuriza el agua al interior, debe tener un interruptor de alta presión, que de igual manera pues lo que no está haciendo es de alguna forma cortar la corriente alterna que llega a este módulo. Entonces voy a sacar esta pieza para ver si puedo aislar solamente esta parte que tenemos aquí de color blanco y checar con el multímetro si se logra apreciar cuál es el contacto que debe de hacer el corte y pues que no me está funcionando. Aquí está el aparato, al parecer aquí está los contactos, las terminales que energizan al motor. Por aquí atrás es donde llega la corriente alterna. Entonces al parecer tengo que remover esta pieza de acá, donde entra el agua y donde la saca a presión, para poder acceder y remover esta pieza blanca hacia arriba y desconectarlo de aquí y pues bueno, ver qué más me encuentro. Quiero corroborar que el funcionamiento sea el mismo. Voy a conectar la manguera, debe de salir agua por acá, pues voy a proceder a conectarla. Le conecto la manguera más que nada para no poner a funcionar el motor sin agua. Hasta ahí todo en orden. Está muy fuerte. Y se disparó por aquí. Tiene aceite, así podemos. Salió la cabeza de arriba. Aquí está. Vamos a ver si podemos llegar más adentro.
Ok, bueno, pues es este interruptor el que hace la chamba de arranque y paro. Cuando está presurizado, aquí tiene que presionar y para. Y de igual manera este, cuando está apagado, debe de subir por aquí para que el interruptor pare. Muy bien, así se ve que funciona este. ¿Será que el interruptor esté dañado? No me queda más que revisar las terminales internas a ver si es el caso. Así que bueno, voy a quitar esta parte de metal que es hacia los costados con mucho cuidado, porque aquí tenemos un resorte y aquí está nuestro contacto. Recordemos que presionado debe estar apagado y así debe estar encendido. El contacto es de aquí a acá, entonces si yo pongo aquí el multímetro y cierro el contacto, se escucha el pitido del multímetro. Ahí se escucha cómo cierra, cómo abre. Voy a hacer lo mismo con la otra terminal y de igual manera cierra y abre. Aprieto, cierra, suelto, abre. Así es al parecer como funciona. Y pues se ve que el contacto funciona bien y el interruptor de apagado debería de funcionar de igual manera bien. Vamos a ensamblarlo y pues nada, no le veo nada a mi ojo inexperto. Y ahora el pedo va a ser poner este. Pero bueno, si lo levantamos lo podemos hacer y listo. Me parece que ya está ensamblada esta pieza. Voy a poner simplemente las puntas para ver si podemos escuchar el pitido. Está activado y cuando presuriza se bota. Activado y cuando presuriza se bota. O sea, ya sea cuando presuriza debe de apagarse o cuando metemos o cuando lo paramos a través de este interruptor, porque pues bueno, o sea, si no sirve mi switch de presión, pues bueno, no, jamás va a presionar acá. Pero la otra es este, o sea, este sí funciona, la forma manual funciona, pero por alguna razón a menos que se haya zafado este, pues la verdad es que no lo vi en una mala posición. La otra prueba que puedo hacer es conectarlo a la corriente alterna y pues bueno, al parecer aquí el de en medio es el que llega de color negro, viene de color negro, pasa a color marrón y el de color marrón está al pin de en medio y el cable que llega de color blanco, que podría ser el neutro, llega acá, de acá pasa a ser de color gris, aquí une un gris, pasa por el capacitor y después el color azul se va hacia este pin extremo. Entonces aquí tenemos azul y gris, que sería el neutro, y en medio tendríamos la LED. Entonces vamos a probarlo así, apagado el circuito, y después activándolo para ver qué voltajes tenemos al hacerlo. Ya lo tenemos energizado, o sea, estas conexiones ya están energizadas, así como esto, así que vamos a tener mucho cuidado para ver los voltajes que nos da corriente alterna. Entonces quedamos que un extremo es 1 y en medio tenemos los 120 volts, ahí se ve, y si nos vamos a en medio y al otro extremo tenemos otros 120 volts. Así está funcionando. Con mucho cuidado voy a meter como si estuviera apagado, así estaría apagado, y vamos a ver qué voltajes tenemos. Entonces tenemos en medio y aquí, y tenemos 0 volts, y estamos acá y acá, y tenemos 0 voltios. Lo voy a desconectar antes de hacer otra cosa, no me vaya a dar cosquillas. Pues realmente el interruptor funciona bien, o sea, yo pensé que este era el problema. Ahorita voy a montar, ya me corroboré que este funciona. El switch de presión que apaga aquí, de igual manera debería de estar funcionando. Ahorita no tengo forma de hacerlo funcionar, no sé cómo podría corroborar que funcione estando así, pero bueno, no me queda más que montar todo, tratar de dejar todas las piezas donde estaban y probarlo de nuevo para ver si con suerte y nada más esta sacudida es más que suficiente para que funcione nuevamente mi Capture. Bueno,
Ahí se ve que está bien sellado. Voy a poner de costado para hacer nuevamente la prueba. Voy a conectar la manguera de suministro de agua. Ok, ya está saliendo el agua por aquí. Ahorita está en apagado y pues vamos a conectarlo. Al parecer ha funcionado, está conectado. Lo voy a energizar. Excelente, ha funcionado. Al parecer simplemente lo voy a probar con la manguera. Estoy conectando la manguera por un costado y pues bueno, debe ser cuestión de tiempo que empiece a salir el agua por acá. Ok, voy a encenderlo. Se ve cómo sale a presión. Muy bien, voy a ponerle la pistola. Vamos a ponerle la pistola. La pistola está conectada. Voy a energizar la presurizadora. Debe de prender y apagar automáticamente. Excelente. Está prendida, está energizada. Y cuando haga funcionar suelto y apaga. La echo a andar. Suelto y apaga. Al parecer ha funcionado. Voy a apagarla. Ahí está apagada. Voy a despresurizar. Se ha despresurizado. Ahora sí puedo remover nuevamente la pistola. Y el agua que sale simplemente es del flujo de la manguera. Pues al parecer le he reparado y me ha ahorrado 2,500 pesos. Su madre me querían hacer gastar supuestamente cambiando esta pieza y me imagino que esta otra. Aún no voy a cantar victoria. Voy a cerciorarme que he apretado bien las partes que se tengan que apretar y posteriormente la voy a montar en su carcasa. Está conectada. Voy a ponerle el agua y al momento de prenderla pues debe de prender. Está funcionando. Voy a conectarle la manguera. Está conectada la manguera y voy a encenderla. Muy bien, y por último le voy a conectar la lanza. Ahí está la lanza, voy a encenderla. Al parecer funciona, ya está funcionando. Cuando se libera presión se enciende. Y se apaga del interruptor. Pues bueno, como ustedes pueden ver y como les comenté al inicio de este video, coticé esto en la página de Karcher. Bueno, ellos me podían atender ahorita por los problemas del aislamiento social en 2 semanas, y platicando con el técnico mi diagnóstico a través del teléfono me dice que con las 2 piezas que realmente desconozco cómo se llaman, pero que se las mencioné, la reparación tendría un costo de 2,500 pesos. Como ustedes pudieron ver, desarmamos la Karcher, corroboré la parte eléctrica con multímetro, que los interruptores realmente activaran o desactivaran el mecanismo, porque siempre se permanecía activada. Y pues nada, ya no vi suciedad, no vi realmente nada normal, nada fuera de sitio. Lo que sí fue que al momento de ensamblarla corroboré que todo estuviera donde tiene que estar, y pues bueno, aquí los resultados. El equipo está funcional, no quedó al parecer nada fuera de lugar y funciona como debe. Pues bueno, mis amigos, gracias por acompañarme en este video. Recuerden que siempre se les desea lo mejor y pues nada, nos vemos en un futuro video. Hasta luego.